Amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Realmente damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios de estar aquí conectados juntos para adorar al Señor y para aprender su palabra. Así que podemos en este día poder tomar un momento para darle gracias al Señor y poder decirle gracias por estar aquí conectados y gracias a cada uno que ha tomado la oportunidad para entrar en este segunda verdad, segunda enseñanza de este precioso discipulado. Y hoy estaremos hablando del Dios verdadero y podemos saber tú y yo que hay un solo Dios verdadero, que es eterno, que es creador del cielo y la tierra y se nos ha revelado a nosotros a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ora conmigo esta mañana, Padre. Te damos gracias por este precioso día, este precioso sábado, donde podemos tomar un momento para honrarte a ti y junto a nuestros hermanos aprender un poco más de tu palabra, Señor. No hay nada más bonito que habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Ay, que hoy podamos tener un tiempo de enseñanza, un tiempo de reflexión en la palabra, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Oh, toma control de todo este tiempo, danos la gracia, la sabiduría y que podamos salir aquí en esta preciosa mañana edificado por tu palabra que es vida y es verdad, Padre. Te damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que podemos entrar ya a la segunda enseñanza, el único Dios verdadero y con nosotros el pastor Moisés. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Gracias por estar junto a nosotros en esta mañana. Es un placer poder estar aquí y hablar las 16 verdades fundamentales, las cosas que nosotros creemos como iglesia. Y hoy estamos empezando y dando inicio al el verdadero central número 2, cuál es el único Dios verdadero. Y creo que esto es un clase muy importante que como creyentes nosotros deberíamos estar firmes en lo que creemos y persistir en lo que hemos aprendido de nuestra niñez, como hablábamos el sábado pasado junto a la pastora. Y creo que hoy es un día especial para decir nosotros creemos en el único Dios verdadero. Yo creo que más que nada todos nosotros tenemos testimonio acerca de cómo Dios ha sido real en nuestras vidas, cómo Dios ha sido poderoso, ha sido activo. Y creo que todos podemos testificar de que realmente si no fuera por Dios en nuestras vidas, realmente estuviéramos perdidos, estuviéramos en cosas tal vez no agradables, pero gracias al Dios verdadero y único Dios, que nosotros tenemos propósito, tenemos salvación, tenemos redención y Dios nos ha llamado su hijo y su hija y hoy estamos sirviéndole al Dios Todopoderoso. En esta clase realmente queremos pasar unos versículos para ustedes que lo habíamos pasado el sábado pasado y queremos entrar en ella, los versículos claves de hoy para este tiempo de discipulado, para reflexión, sería Deuteronomio 6:4. Isaías 43, del 10 al 11, Mateo 28, versículo 19, y Lucas capítulo 3, versículo 2. Todo esto lo vamos a hacer también llegar al final del tiempo. Vamos a pasarle todos estos slides que estamos pasando aquí ahora en vivo. Se lo vamos a hacer llegar a sus teléfonos, al grupo de WhatsApp. Y también les vamos a estar mandando en la grabación de este tiempo para que lo puedan ver si quieren repasarlo o compartirlo con alguien. Le vamos a estar a hacer llegar esta grabación. Deuteronomio 6:4 es un versículo donde Dios habla al pueblo de Israel en un tiempo en donde la idolatría era algo muy prevalente. Había gente alrededor del pueblo de Israel y pueblos y tribus que adoraban a otros dioses que no eran el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y en un momento dado, Moisés, como el autor de este gran libro de Deuteronomio 6:4, escribe estas palabras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo creo que esto es un versículo muy importante
el saber que Dios, el único Dios verdadero, el Dios nuestro, es un solo Dios, con D mayúscula. No es un Dios de D minúscula, no es un Dios que puede ser comparado. El Dios que tú y yo servimos es un Dios que está en una clase y un rango aparte. No hay nadie ni nada que se iguala al Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios que nosotros confiamos y esperamos. Y hoy es un día para declarar, como les comenté, que Dios es el único Dios verdadero, el Jehová de los ejércitos. Y esto nos lleva a otro versículo clave que se encuentra en Isaías 43, versículos 10 y 11. Nos dice de esta manera: vosotros sois mis testigos. Quiere decir que nosotros hablamos acerca de Jehová, hemos testificado acerca del testimonio de quién es Dios. Dice Jehová: y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Qué declaración más poderosa y grande. Dios ha declarado que Él ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, cual es el siervo escogido de Dios, para nosotros poder creer y saber y conocer quién es la persona de Dios, a quién le estamos sirviendo. Déjame decirte que Jesucristo es la plena revelación de Dios al hombre. Nosotros no podemos conocer a Dios si no conocemos y aceptamos a Jesucristo como el único Hijo unigénito, porque dice la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Y dice la palabra también que Jesucristo, nadie va al Padre si no es por Él. Conocemos a Dios por medio del Hijo, porque los dos son uno. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Hay un momento que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: muéstranos al Padre. Y Jesucristo en torno le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me han conocido. El Padre y yo somos uno. Entonces yo creo que tenemos que saber y tener el denuedo de testificar a un mundo que está perdido de que realmente hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo Dios que salva a la humanidad, hay una sola Salvador, una sola persona que vino a rescatar lo que se había perdido. Y Dios hace una declaración: que antes de Él no hubo nadie y ni tampoco después de Él habrá alguien. Él es el único Dios y fuera de Él no hay salvación para el hombre. Mateo 28, versículo 19 también lo declara de esta manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo ya estamos comenzando a ver las tres personas del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que son tres personas activos y vivos en uno. Es el Padre Celestial. Y nosotros tenemos el mandado de ir y hacer discípulos, bautizar, enseñar y hacer una declaración sobre el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros creemos como iglesia. Hay muchas personas que dicen: el Espíritu Santo no es real, el Espíritu Santo es simplemente una deidad, no se puede verificar. Solamente hay personas que dicen que sirven a Dios y Jesucristo, pero obvian la persona del Espíritu Santo. Hay otros que todavía dicen que Jesucristo realmente no es el verdadero Hijo de Dios y están esperando a un Mesías que venga a esta tierra. Pero nosotros declaramos que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos tienen un rol muy tremendo, pero son la misma persona, es el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Y mire lo que dice Lucas en el Nuevo Testamento, que sí habla de las tres personas. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él. Ese el quien estamos hablando, de Jesucristo, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo. Ya estamos viendo el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre que está en los cielos, que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo
complacencia. Y esto es algo grande. La Biblia nos da mucha evidencia de que existe el Dios verdadero, el Dios trino, el Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es lo que estamos creyendo en este día. Dice este slide, el único verdadero Dios, el único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como el eternamente autoexistente yo soy. Quiere decir que Dios no fue creado, Dios no fue hecho por manos, Dios no fue algo que instituyó el hombre, algo que fue implementado. Dios siempre ha existido en la eternidad y seguirá existiendo aun cuando pasa toda esta tierra, cuando se acaba este siglo, Dios seguirá existiendo como el yo soy. Él es el único Dios, el creador del cielo y de la tierra y el redentor de la humanidad. Además, se ha revelado a sí mismo manifestando los principios de relación y asociación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver en la Biblia y vamos a abrir los micrófonos porque yo quiero hacer una pregunta aquí y quiero que algunos hermanos, unos o dos hermanos, nos puedan entrar y puedan testificar de cómo han visto realmente la mano de Dios obrar en su vida y saber que Dios es un Dios real desde que ese día que aceptaron a Jesús como su Salvador, su dueño, como el exclusivo Dios y Padre eterno, cómo han podido ver que Dios se ha revelado en su vida. Y aquí en el libro de Éxodos, otro libro escrito por Moisés, parte del Pentateuco que forma los primeros 5 libros, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y esto es una pregunta muy atrevido de Moisés y muy interesante porque está diciendo cuando ellos, yo sé que ellos son un pueblo que van a ser curiosos, tal vez me van a cuestionar y me van a preguntar cuál es el nombre de este Dios que te ha mandado a ti. ¿Qué le voy a responder? Moisés le pregunta a Dios y Dios responde a Moisés, yo soy el que soy. Y Dios nos dice en esta mañana, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces tenemos el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es yo soy. Cuando alguien te pregunta quién es el Dios que tú le sirves, tú le vas a responder, yo le sirvo al yo soy, porque Él es quien Él es. Él es Dios aparte. Él no tiene otro, Él no tiene nadie que se iguala, su poder es infinito, sus perfecciones son infinitos. Él es el Dios que lo conoce todo, que tiene toda potestad en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Y dice la palabra que hace Dios conforme a su perfecta voluntad con los ejércitos de los cielos y con el ejército de la tierra, con los hombres como Él quiera. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Eso es un versículo muy tremendo que siempre me ha fascinado. Y si pudiéramos continuar, porque quiero también involucrarles a ustedes otra evidencia que tenemos en la Biblia, porque estamos hablando de que hay un Dios trino, servimos al Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que los tres tienen su función y los tres son uno. Es como cuando podemos hervir un huevo y tenemos la cáscara, tenemos la parte de la blanca y tenemos la parte amarilla, el del centro, pero es un solo alimento y es lo mismo. Dios es algo tremendo, es un Dios trino y aunque la Biblia, déjame decirte, la Biblia no va a especificar la palabra Trinidad. Lo vas a poder buscar, lo vas a poder googlear, como decimos nosotros. Esto es una palabra inventada por nosotros, pero lo vas a poder googlear, buscar en Google. Pero realmente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y eso es un argumento que muchas personas, ellos adaptan y dicen, bueno, yo no puedo creer en un Dios trino porque nunca la Biblia me dice en algún parte la palabra Trinidad. Pero mi respuesta sería, bueno, tampoco la palabra menciona específicamente la palabra infierno, pero sabemos que es real, es un lugar real. La palabra, hay cosas que no va a decir específicamente, pero sí
es algo que es real porque la Biblia lo muestra en muchas ocasiones. Y esto es una evidencia de la palabra que dice en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Vamos a escuchar esto. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, que es Dios, el Verbo revelado, que es Jesucristo. Y Juan 1 nos hace un comentario sobre esto. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok, el Verbo Jesús. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesucristo les dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya para que pueda venir el Consolador. Y dijo, y no los dejaré huérfanos, enviaré a otro Consolador. ¿Cuál es la persona del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va guiando. Jesús le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo le iba a recordar todas sus palabras, todas sus enseñanzas cuando iban a enseñar, cuando iban a predicar, cuando iban a testificar sobre Jesús. El Espíritu Santo les daría el poder. Dios le dijo y le habló una palabra al pueblo, a los 12, y dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor impulsor de la iglesia. El Espíritu Santo es la autoridad dado por Dios para el creyente, para el cristiano. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo hemos visto? Y yo les hago esta pregunta y quiero que aunque sea uno o dos personas, bien brevemente, pudieran compartir con nosotros cómo han visto a Dios revelarse en su vida como el Dios único y verdadero. ¿Cuál es el testimonio que tienes? ¿Qué les podías compartir a tu hermano o compartir a una persona que todavía no ha creído en la palabra, no ha creído en Dios? ¿Qué le pudieras contar que cómo Dios ha sido real en tu vida? Te vamos a escuchar en estos breves minutos aquí. Me voy a tomar un poquito de café. Pueden compartir, no tengan miedo. Todos estamos para compartir, crecer juntos. Amén. A mí, pastores, iglesia, generación con propósito, a Dios yo le debo todo, la vida desde que nací hasta ahora. Para mí Dios es todo. Según la ciencia, yo no iba a nacer porque nací con pulmón y medio lleno de agua. Este, según la ciencia, era Dios el que tenía que hacer el milagro en mi vida y lo hizo. Después yo no podía tener bebés y tengo dos. Y tengo dos hermosos Wow. ministros de Dios. Amén. Cuando mi familia estaba en total desolación y cada uno de nosotros, pues por la separación del papá de mis hijos y yo, el Satanás tomó control y trató de desunirnos, mas sin embargo Dios nos trajo al Ibai, que ha sido Wow. la fuente de unión y volver a Tremendo. Él. Y a pesar de todo lo que nos han hecho y nos han pasado y situaciones que quizás han sido buscadas y otras no, Dios siempre ha sido fiel. La última, como les comenté, ¿qué fue, baby? Hace unas semanas atrás estuvimos a punto de quedarnos, nos iban a sacar del apartamento y ya habían empezado el proceso de evicción y toda la cosa. Y más, Wow. sin embargo, Dios hizo el milagro, ¿no? Teníamos una demanda a un settlement y Dios permitió que saliera. El dinero no lo entregaron y pudimos adelantar la renta, las cosas, el negocio. Dios ha sido siempre el que ha tenido el control y me lo ha dicho varias veces. Así que para mí, todo, verdaderamente todo. Qué clase de testimonio. Eso es muy grande. Amén. Escuchar. Y esas son las cosas yo creo que nos hace maravillarnos del Señor. Porque no solamente estamos sirviéndole a un Dios y muchos, como dice la palabra en Hebreos, que Moisés confió y tuvo fe y se sostuvo
como viendo al invisible. Es que Dios se hace visible en tantas maneras en nuestras vidas y realmente es algo precioso. Y así podemos testificar que Dios es real porque lo hemos visto en nosotros. Hemos experimentado cosas que para el hombre es locura porque no lo puede entender, porque lo se tiene que entender según en el espíritu, pero podemos testificar que realmente nosotros servimos a un Dios que es real, es un Dios que hace maravillas, un Dios que respalda. Y eso es algo muy bello. No sé si hay otra persona que quiere testificar y decir, yo he visto al Señor en mi vida de esta manera. Yo, pastor, puedo hablar. Amén. Dios te bendiga, Eric. Voy a ser muy breve, porque Amén. esto yo lo dejaría para una prédica, pero eh, aquí donde usted no ve a Gladys y a mí, el Señor hizo un milagro inmenso, solamente por haberla traído de mi país, sino que, aunque ustedes no lo crean, Gladys y yo estuvimos divorciados 7 años, pero yo nunca dejé de creerle al Señor, nunca dejé de confiar y, y en oración y ruego, así como dijo David, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó ahí a mí y escuchó mi clamor y eso fue lo que hice. Grande. Y, y con el tiempo, Gladys conoció a una amiga con la que vivió y era cristiana. Y el Señor hizo la obra a través de esa persona, de ese ángel que pidió y Gladys fue alcanzada. Porque yo eso fue lo que yo le pedí. Si tú me la devuelves, devuélveme la convertí. Y, y dije, no sé cómo lo harás, porque yo no soy quien para decirle al Señor qué es lo que hace, porque Él es soberano. Mm. Y así fue, después de 7 años, número de Dios. Nos volvimos a hablar, nos volvimos a juntar, y ese mismo día que nos volvimos a reencontrar, fue tanto la confesión de ambos, que ese mismo día volvimos a, a fijar nuestra nueva fecha de nuestro próximo matrimonio. O sea que nosotros tenemos 2 fechas de matrimonio, pero la segunda es la que vale porque la segunda realmente es del Señor. Porque hicimos lo correcto. Primero nos casamos, después nos fuimos a vivir juntos y después pasó lo demás. Lo que en el mundo era todo al revés. Sí. Pero como Dios es un Dios de orden, Amén. llevó por el camino correcto. Pero después de tanto tiempo, Dios hizo un milagro en mi vida de restaurar mi matrimonio. Grande. Y eso, yo le dije, Señor, eso quedará testimonio para toda mi vida, eternamente. Y yo, Yes. a personas con las que yo les he hablado con detalles, se han quedado impresionados porque piensan de que su matrimonio ya está quebrantado, ya está olvidado, de que el Señor no puede hacer nada, cuando es una mentira del diablo. Dios sí Amén. puede restaurar, no solamente el matrimonio, puede restaurar todo lo que a Él le plazca, Yes. pero uno tiene que creerlo y ser constante, persistente, porque en la perseverancia está y en la fe está la vida. Y con Yes. respecto a lo que es la manifestación del Dios verdadero, solamente quería añadir que en el testimonio de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Yes. Este es aquel de quien yo dije, ¿no? Como dijo él en su palabra, que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, Sí. porque era primero que yo, Yes. y yo no le conocía, dijo. Porque entonces él fue primero, y se fue primero que yo. El Yes. Señor ya lo tenía todo programado. Y en el libro de Juan, en el capítulo 17:4, Yep. el Señor él le dice, Padre, glorifícame ahora con la misma gloria que tú y yo tuvimos antes que el mundo fuese. Mm-hmm. Wow, esto para mí me retumbó la cabeza. Quiere decir que Jesús estaba desde antes de la fundación. Yeah. Por eso Él es el único Dios verdadero y lo que Él haya hecho en nuestras vidas tiene que marcar un antes y un después, siempre, siempre. Yep.
Por eso que solamente eso quería compartirles Tremendo. y gracias por la oportunidad. Tremendo. Y Eric, eso me tocaste dos puntos ahí muy buena. Dios es un Dios tan real y aparte de eso, Dios es un Dios que es un Dios personal. Todos nosotros tenemos una relación personal con Dios y eso es algo grande, saber que y esto lo vamos a tocar ahora en los próximos slides, pero hay personas que creen en un Dios y creen que Él es soberano y creen que Dios es real, pero dicen que Él es un ser, Él es una persona que como es tan magnificente, tan grande, que Él no se asocia a los hombres, que Él es un Dios que nosotros realmente no podemos tener comunicación con Él, porque Él es tan santo y Él es tan grande y nosotros somos y tenemos una cultura pecaminosa que hay un desconectar entre el ser humano y Dios, cual sabemos que eso no es realidad, eso no es verdad. Y escuchar este testimonio nos hace entender de cómo Dios nos quiere tanto que hasta brega nuestras relaciones, hasta funciona y trabaja y restaura, sana, ajunta, bendice, establece aún los matrimonios, especialmente los matrimonios. Yo creo que si hay una institución que realmente puede decir que Dios es real, es la institución del matrimonio, porque Dios une al hombre y a la mujer y podemos testificar de lo que Dios une, no hay quien lo separa. Y eso es solo posible cuando tenemos un Dios que realmente es un Dios vivo, un Dios grande, un Dios activo, que hasta de nosotros, de los hombres, que nos hizo un poquito menor que los ángeles, nos quiere con amor tan grande. Y es porque Él es un sumo sacerdote que dice la palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, se acuerda de que somos polvo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, vino a ser carne, sangre y hueso, fue tentado y sin pecado, vivió una vida sin pecado. Y segundo que me tocaste rápido para seguir es que Dios siempre ha existido y Juan es una persona que da testimonio de esta persona, Jesús, cuando dice que yo no soy ni digno de desatarle sus sandalias. Es una persona tan grande y realmente podemos ver a través de la historia de la palabra cómo Jesús realmente a muchas personas, a muchas culturas, a muchas sociedades impactó de una manera que la gente no lo podían entender y como realmente le molestaba el concepto, el mensaje que Jesucristo estaba predicando. Podemos ver también en la palabra en un momento, en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 8, de los versículos 48 al 59, que habla de la preexistencia de Cristo y cómo él habló con estos judíos, con estas personas que básicamente aclarando su entender, su conocimiento acerca de la persona de Jesucristo. Y él les dijo, Abraham vuestro padre, lo que ustedes predican, que dicen que Abraham es vuestro padre. Él se gozó de haber visto que vendría el día donde la persona esperado llegaría y esa persona que esperaban que muchos murieron antes de ver a Jesucristo en la tierra, pero murieron confiando en la palabra según Hebreos 11. Y Jesucristo dice, antes de Abraham yo soy. Y muchos, para ellos, esto le causó molestia porque decían, bueno, tú tienes solamente, no tienes ni 50 años y tú has visto a Abraham, ¿cómo esto es posible? Y Jesucristo dijo, sí, antes de él, yo soy. Y esto no declara que Dios siempre ha existido. Esto es algo grande que habla de la existencia del Señor. Y tenemos que estar bien definido en esto, saber con convicción cuál es el Dios que nosotros vivimos, porque hay un mundo perdido que crean en muchas cosas, una falsa doctrina que yo digo, wow, cómo están fuera de base el mundo. Y esto no nos debería sorprender porque dice la palabra en Timoteo capítulo 4, yo creo que es el segundo de Timoteo, que habla
de los últimos tiempos y cómo la gente empezarían a creer en fábulas, en doctrina de demonio. Y creo que esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es lo que estamos viendo. Hay muchas personas que tienen un conocimiento, pero no es el conocimiento verdadero. En 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es lo que nos hace entender que hay muchas falsas creencias, hay muchas falsas doctrinas. Aquí en la pantalla, aunque no vamos a indagar en esto mucho, pero aquí hay cuatro doctrinas que realmente va en contra de lo que nosotros creemos como cristianos y se han hecho populares en estos días: el politeísmo, el materialismo, el deísmo, el panteísmo, todo lo que termina con ismo. Casi todos son medias raras, pero queremos hacerlas conocer porque son cosas que la gente creen y quieren aún convencer a la iglesia de que el Dios que estamos creyendo no es el Dios verdadero, pero nosotros sabemos que sí, el Dios que nosotros servimos es el único Dios y es el único Dios verdadero. Aparte de eso, Salmos 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Es un versículo muy importante. La persona necia, una persona que ha cerrado su corazón, ha cerrado su mente, en su corazón dice no hay Dios. Y esto no nos conduce o no nos le va a conducir a un camino de vida, sino a un camino de muerte, porque hay que reconocer que Dios es el Dios vivo y es el único verdadero Dios. Estas dos falsas doctrinas, y lo podemos pasar rápidamente: el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Hay personas, aún creyentes, que le sirven a Dios de su manera, de su estilo, y todavía tienen a otros dioses, cuales confirman, cuales les habla, cuales supuestamente les habla, cuales ellos puedan servir, y eso no es una doctrina sana, no, eso es una doctrina falsa. Esta es la creencia de millones de personas en el mundo actual. Es triste. Esto nos revela la condición del mundo y por qué como iglesia tenemos que orar por la humanidad. Millones de personas en el mundo actual. Hay más de 1.000 millones de personas en la India y se dice que aún hay más dioses en el país que toda su población. Piensa en eso por unos segundos. Hay 1.000 millones de personas en la India, pero hay más dioses que toda esta población en el mundo de que la India. Y eso es grande, eso es triste. Eso es triste. Hay tantos dioses, personas que creen en Dios del sol, el Dios de la hierba, el Dios del aire. Miran a la naturaleza y dicen: la naturaleza nos cuenta todo lo que tenemos que saber del Dios supremo. No hay que averiguar nada. La Biblia no la necesitamos, hasta la descartan. Pero Dios dice en su palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta doctrina es cancelado por la palabra. No hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero. Y el otro es el deísmo. Algunas personas creen que existe un ser supremo por encima de nosotros, la fuente y creador de todas las cosas, pero tan alejado de nosotros que no podemos comunicarnos con él. Y esto es lo que le hablaba hace unos minutos: completamente indiferente a nuestra necesidad de él y sordo a nuestro clamor por misericordia y ayuda. Qué falsedad, iglesia. Eso es tan triste. Esto es una cosa, yo creo que el mismo infierno, para que la gente pueda sentirse solo, aislado, sentirse sin esperanza, porque esto es lo que el diablo quiere: que el hombre se sienta solo, se sienta rechazado, se sienta que no hay esperanza, que no hay objeto en la vida. Pero la palabra los confronta con estos dos versículos que dice Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento a la oración y al clamor de sus hijos, de los justos. Salmo 34:15. También dice la palabra en Salmo 46, versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Quiere decir que hay una esperanza para el hombre. Aunque esta falsa doctrina quiere decirnos hay un ser supremo, pero él está alejado, no hay esperanza. No, la Biblia nos aclara que Dios nos ve, que Dios escucha al justo, que Dios defiende al justo, que Dios saca de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar aún a los sabios, que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es auxilio en las tribulaciones, Él se compadece de nosotros, se acuerda de que somos polvo, Él sabe nuestros límites, por eso no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Él es el Dios que no vas a encontrar un amor como el de Dios. Tal vez tú dices, yo tengo el amor de mi esposa, el amor de mi esposa, el amor de mis hijos, y eso es súper, el amor de mis padres, y aún podemos entender que el amor de una madre es algo que asimila lo más cerca al amor de Dios, pero el amor de Dios, si supiera el hombre qué grande y qué real ese amor de Dios, pudiéramos decir que estas doctrinas no son reales y la podemos descartar fácilmente porque Dios ama al ser humano. Él es el Dios único, poderoso, que quiso compartir su gloria con nosotros y nos ha dado libre albedrío para nosotros mismos escoger y no ser algo obligatorio, sino nosotros poder entender, escuchar y hacer la decisión de dejar todo lo que se quiere levantar y tomar prioridad en nuestra vida para conocer al único Dios verdadero y para aceptarlo como el único y exclusivo dueño y salvador. El Dios, Él es el Dios no creado, autoexistente y eterno. La fuente de todas las cosas creadas es omnipotente. Con esto queremos decir que no hay límite para su poder. Es todo sabiduría y todo conocimiento. Él es omnisciente. Él sabe todo y también Él es omnipresente, que está en todas partes. No hay un lugar que nosotros podemos ir donde Dios no esté. Y por eso le llamamos el único Dios verdadero, porque ¿quién hay que haga esto? Nadie. Él es el único, omnipresente, omnisciente, omnipotente, el Dios verdadero. Dice 1 de Timoteo 6:16 de esta manera: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y Génesis 16:13 nos dice, tú eres Dios que ve, el Dios que ve todo, el Dios que es real, el Dios que sabe. No hay lugar que te puedas esconder. Él es el único verdadero Dios. No hay lugar que te puedas alejar de Dios. David dijo en un salmo, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aún ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en los extremos del mar, ahí aún tú me guiarás y tu diestra, me asirá tu diestra, estarás conmigo. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios está en todo lugar. Él es el que nos ve, Él es el que está con nosotros. Y quiero en este momento decirte que Jesucristo es la revelación plena y final de Dios. Dios encargó la persona de Jesucristo, encargó la persona de Dios cuando vino en forma de hombre a esta tierra. Y los hombres lo pudo conocer, pudieron conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, el Hijo, el que está en el Padre y el Padre está en él. Y quiero abrir este tiempo una vez más, estamos a punto de cerrar y quiero tener un tiempo de lectura en grupo. Si alguien me pudiera buscar Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Otra persona me va a buscar. Pastor, Sí, Pastor, me sí, da un segundito para opinar acá de cuando estamos hablando de si nosotros sure. realmente Sí, sí. hablamos quién en Dios y la verdad, pues a hablar, espero darme a entender porque estamos para aprender todo, ¿no? Y yo Sí. digo, hablar de Dios Ajá. realmente tiene que ver con una conversión genuina, ¿verdad? Porque ahí Amén. podemos ver la diferencia Ujú. cuando estamos bajo la cobertura de Dios, Amén. porque hoy en día muchos dicen, ah, yo creo en Dios,
Pero creerle a Dios es totalmente diferente. Creo en Dios se vuelve una religión, pero Ajá. creerle a Dios se vuelve una relación, una dependencia. Yeah. Y yo viendo acá cuando Nicodemos vino, ¿verdad? A Jesús, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Había en él como eso y lo conocían y aquí veían las cosas que hacía Jesús. Pero Ajá. cuando Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yes. Tiene que ver esa conversión, ese nacimiento, esa entrega, Amén. eso de decirle, Señor, aquí estoy, y empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida. Yep. Y es bueno cuando realmente conocemos la diferencia, cuando estamos bajo la cobertura de Dios y el entendimiento de la soberanía de Dios. Ujú. Y seguimos cada día, las cosas vemos malas, pero sabemos, hay un Dios soberano, un Dios, y todo se está cumpliendo, Dios cumple su palabra, pero lo entendemos. Porque a mí a veces me duele cuando alguien viene y dice, yo qué sé, yo creo en Dios y como de una manera tan fácil, que a veces te quieren como decir, tú no eres más que yo. No es que nosotros somos Yeah. más que yo. Nosotros conocemos al verdadero Dios y Él nos da esa autoridad y así que gracias por escucharme. Eso es Vilma, te Amén. felicito. Eso es muy grande. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, eso yo estaba Oh, okay. analizando y añadiendo lo que nuestra hermana nos decía. Dice que hay una diferencia en que creer en Dios y reconocerlo como el único Dios verdadero. Porque creer en Dios puede ser una aceptación mental, física, decir, yo sé que hay alguien más, eso, pero dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Para reconocer lo que tú eres, que es el Dios verdadero, dice, como dice, oye Israel, solo hay un solo Dios. Y como dice Jeremías, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Al reconocer lo que es adorarlo únicamente a Él. Es decir, que aparte de Él no hay nada más. Porque si físicamente, como uno se encuentra con personas, yo creo, pero reconocerlo es aceptar la verdad que Él sí existe y no hay otro fuera de Él. Eso es grande. Pastora, te voy a pedir que ponga ese versículo de Santiago en el chat, porque yo creo que es un versículo que nosotros podemos tener y tal vez lo conocemos de memoria, pero es bueno siempre anotar cosas en nuestras Biblias, subrayarlas, Santiago, porque son verdades que nos va a ayudar en momentos difíciles, aún para aclararle la conciencia o la mente, el conocimiento de otras personas como siempre les digo, y quiero abrir también para Cándida, voy a abrir este Eh, espacio para ello. Dios le bendiga. Y una parte del creer, solo para añadirle, es también hacer la voluntad. Porque usted puede creer, Ujú, usted puede decir, yo creo, sí, yo creo, pero no hago. Pero el ujú. creer es hacer la voluntad. Si yo creo, yo voy a hacer lo que dice y yo voy a hacer la voluntad porque es que yo creo. Y el que Yes. yo creo me va a llevar a hacer todo lo que el Padre dice, porque es así, sin cuestionarlo, sin preguntarle, sin buscar una segunda respuesta ni una segunda opinión, sin dudar. Yo creo, yo hago, porque así es que está establecido y así es. Entonces eso es parte también del creer, hacer la voluntad y vivir bajo ese concepto, entregar tu vida a ese concepto y moldearte tu vida a eso. Entonces eso es Yes. parte de creer. Eso es tremendo, muy, muy, muy tremendo y muy cierto. Y lo podemos aún traer a la memoria aquel persona, el joven rico, donde tuvo ese encuentro con Jesús y le dijo, maestro, bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Y este joven rico, Jesús le dijo, mira, tú has entendido la ley, la has puesto por práctica, lo has obedecido, entiende todas las cosas de lo que dice la palabra, y esto es todo bien, pero te falta una cosa todavía todos tus bienes, todo lo que tienes, tus ganancias, repártes a los pobres y bien, sígueme. Y el joven rico lamentablemente no pudo apartarse de todas las cosas, los materiales, y esto nos enseña que él tuvo un conocimiento,
pero no estaba dispuesto a hacer la voluntad y seguir plenamente a Jesucristo como Maestro, como Salvador. Y muchas ocasiones hay personas, como todos hemos comentado, es una decisión que realmente no basta con solamente escuchar de Dios, conocerlo de una manera, sino una entrega completa y plena al Señor. Job en un momento dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. Y eso fue después que él pasó una cosa, una serie de eventos donde realmente él pudo pasar un tiempo uno a uno con Dios y saber quién realmente es Dios, saber quién realmente es el Dios que él siempre le servía, quién era ese Dios que realmente todas las mañanas él levantaba ruego para sus hijos, y tuvo un tiempo en la vida donde lo tuvo que llevar a cero para conocer realmente el Dios que estaba sirviendo. Y aunque tuvo momentos difíciles, pero él pudo ver en toda su historia que Dios era el Dios verdadero, el Dios que suple, el Dios que hace según su perfecta voluntad, y tuvo que hacer y reconocer y decir, te había oído, más ahora mis ojos, ahora yo puedo ver. Y como este discípulo Felipe, que dijo, wow, muéstranos quién es el Padre, como les había comentado, porque habían caminado con Jesús y habían escuchado, pero todavía no tenían todavía en su corazón ese entendimiento plena de saber. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es decir, que nosotros muchas veces hay muchas personas que pueden seguir a esto como una religión y nunca llegar a un conocimiento de Dios en su vida. Y eso es algo muy real. Lo podemos ver dentro de la iglesia aún. Ver personas que atienden a cultos, pero lo hacen de una forma religiosa y no como una manera verdadera para conocer y aceptar a Dios, su palabra, que es verdadero. Y voy a abrir también, le voy a ver, veo un manito ahí levantado de Gladys, y quiero darle este espacio para comentar aquí también. Dios los bendiga. Algo muy pequeñito para confirmar todo lo que están diciendo en San Juan 20, 29, que dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y Y creyeron. creyeron. Yes. Es eso abarca todo lo que han dicho. Yeah. Somos bienaventurados si nosotros Yeah. creemos sin ver, ¿no? Porque a veces queremos ver primero antes de Sí. creer, y eso creo que no funciona así. Eso quería Amén. decir. Amén. Muy claro. Eso es muy claro y muy verdadero. Muchas personas, y hasta eso lo han hecho de una doctrina, querida Gladys. La gente, si no veo, no creo. Ver para creer. Y eso no se trata, porque esto se trata de la fe. Esto es un caminar por de fe y para fe. Creer en Dios es tener la certeza. Esa certeza solamente nos lo va a dar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, déjame decirle, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos, de que hay un Dios que da la salvación al hombre, y nosotros no necesitamos ver la encarnación de Dios, porque sentimos y creemos y vemos las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos verlo. Aún la naturaleza gime y clama y da señales de vida de que hay un Dios verdadero que existe, que todo fue creado por Dios y para Dios y por medio de Dios. Todo es creado, todo es hecho por Él. Y cuando pensamos y podemos traer todo esto a la palabra, no sé si hay alguien que me pueda leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. También hay Juan capítulo 1, versículo 18, y Juan 14, versículo 9. Los micrófonos están abiertos en este momento para participación. Amén. Hebreos 1:3, y dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria, permíteme un ratito, déjeme Sí, confirmar. sí, es Sí es, ese. ¿no? Sí es, ¿no? Sí. Ya, es que estaba viendo varios versículos. Ok, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo. Y esto Ujú. estamos hablando del Hijo de Dios, a Jesucristo, que siendo el resplandor de la gloria, pudiéramos a pensarlo de esta manera, el sol. Nosotros realmente no podemos abrir los ojos completamente y ver el sol, porque es muy brillante, se nos hace difícil, pero podemos ver los rayos, podemos ver el resplandor del sol y saber que el sol está ahí, es algo real. Asimismo, pasa, nosotros podemos creer en Dios porque hemos visto su gloria, su resplandor a través de la persona de Jesucristo, la imagen misma, dice la palabra, de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es solamente puede ser Dios, no puede ser una persona, no puede ser otra persona más. Habiendo efectuado la purificación, el que nos limpió de nuestros pecados, el que nos lavó de todas nuestras transgresiones por medio de sí mismo y está sentado en la gloria de la majestad en las alturas. Qué lindo. Juan 1:18. No sé si alguien me lo pueda leer en esta tarde. Juan Amén, 1. pastor. Amén. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow, gracias, Noemí. Qué tremendo versículo. Dios, nadie lo ha podido ver. Eso es algo muy grande, muy poderoso. Nadie ha podido ver a Dios. Y Jesucristo da testimonio cuando dice, nadie ha visto a Dios más el que descendió. Y creo que esto es algo muy importante. Jesucristo nos da testimonio de su Padre, de nuestro Padre, del que está sentado en gloria, porque nadie lo ha podido ver. Y aún en Juan capítulo 13 al 31, que solamente vamos a leer el versículo 13, de que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto nos da testimonio de que lo que Jesús habla, las palabras de Jesús, el testimonio de Jesús es cierto, es 100% la verdad, porque Dios no puede mentir. Él no puede mentir. La mentira no habita en él. Él nos habla la verdad y la verdad nos hace libre y nos da testimonio de que hay un Dios que está sentado en el cielo, que es nuestro Padre, el único Dios verdadero. Y para terminar esta lectura en grupo, Juan 14, versículo 9, que lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Juan capítulo 14, versículo 9. El que la tenga la puede leer. Amén. Amén. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos el Padre? Tremendo. Dios te bendiga, Jesús. Estás en pleno trabajo, qué bueno. Dios te bendiga, hijo. Esto es algo grande, Vilma. Este versículo siempre me ha ministrado al saber que Felipe preguntó porque su corazón realmente estaba en el lugar correcto. Él quería saber y conocer todo lo que se podía conocer de Dios. Mas, sin embargo, todavía no tenía esa revelación plena y cierta de quién era Dios por medio del Hijo. Pero lo grande de Jesucristo es que nosotros podemos traerle todas nuestras preguntas, aún curiosidades, cosas que necesitamos saber, porque Él es el único o la única fuente de conocimiento para el hombre. Hay muchas fuentes de conocimiento, muchas personas acuden a la ciencia, acuden a muchas cosas, pero Jesucristo es la única fuente sana, pura y verdadera de conocer a Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios y el Hijo, el Padre y el Hijo son uno. Estamos hablando de la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo. Jesucristo mismo lo establece cuando dice el Padre y yo somos uno.
Y esto se encuentra en Juan capítulo 10, en el versículo 30, cuando dice, yo y el Padre uno somos, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Entonces dice, para darle contexto, el versículo 31 de Juan 10, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apiedras? ¿Por cuál de ellas? Porque todo lo que yo he hecho, en otras palabras, lo he hecho por mi Padre. Y eso es lo grande. Hasta Jesucristo, siendo el Hijo, todo lo pasaba por el filtro de su Padre. Él no hacía nada, no hablaba nada, si no era autorizado y no era parte de lo que Dios quería para Jesucristo. Y eso es algo grande. Nos enseña que Jesús nos dejó el ejemplo más grande de cómo nosotros creer en Dios, no solamente creer en Él, sino también hacer todo lo que el Padre nos ha dado para hacer. Y vamos a pasar por estos momentos bien rápido para ir dando conclusión a todo esto. El Dios de la Biblia se revela como una santidad, como una santa Trinidad. Con esto queremos decir que la Biblia nos presenta a tres personas divinas nombradas en las Escrituras: Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una distinta en su función de las otras y sin embargo tan perfectamente una en carácter y armonía que constituyen una sola deidad, no tres dioses. Es un solo Dios, una sola deidad, perfectamente en armonía y en carácter. Así que cuando alguien te pregunta si nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Juan 14:6, y yo, esto es Jesús el Hijo, rogaré al Padre y os daré otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Y Dios, Jesucristo, ruega y ora e intercede a la diestra del Padre por ti y por mí todos los días. ¿Y cómo aplicamos todo esto? Entonces, eso es una parte interesante. ¿Cómo llegamos a aplicar toda esta verdad, toda esta sabiduría? Número uno, aceptarlo en lo personal, como bien hablaba nuestra hermana Vilma, la pastora Gladys, todo lo que han participado, aceptarlo en lo personal es el paso número uno, porque Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuál es el camino a la salvación? Confesarle de la boca, pues es una parte, pero creerlo también en el corazón, que Dios lo levantó de los muertos, entonces será salvo. Eso quiere decir, son dos pasos, la confesión y creer. Es decir, todo por fe. Yo confieso para la salvación, pero creo para justicia, para ser salvo en mi corazón. Número dos es no rendirnos ante los dioses del mundo. El mundo te va a presentar muchos dioses, inclusive uno de los dioses que el mundo quiere empujar a la humanidad, y esto ha existido aún en los tiempos de la Biblia, es poner al dinero como un dios. Y la Biblia dice que no podemos servir a Dios, o aborrecerás a uno y amarás al otro. El que ama al dinero como a un dios es un terreno peligroso. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No rendirnos ante los dioses de este mundo, saber que servimos ya el Dios verdadero, no hay que buscar más nada, no hay que añadirle nada, no hay que buscar más nada. Tú sirves al único Dios verdadero y Dios tendrá todo el cuidado de ti y te ayudará a crecer en oración, en fe, en todo. La última dice, compartir la verdad. Yo creo que todos tenemos la gran comisión, cual es compartir las buenas nuevas de aquel que nos llamó. Dice, el único Dios verdadero a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nuestros amigos. Tal vez esto es un paso duro, compartir lo que hemos sabido,
lo que hemos sido aprendido de nuestra niñez, lo que hemos sido convencidos en nuestro corazón que es verdad, compartirlo con nuestras familias, con nuestras comunidades y con nuestras amistades y decirle, hay un Dios que te ama, un Dios que te puede salvar, pero esto lo vamos a aplicar a nosotros mismos y después compartirlo a todos los necesitados, los que están perdidos, porque Dios quiere que todo el mundo, que nadie se pierda, que todos sean conducidos al arrepentimiento y alcanzar la salvación. ¿Y cómo va a suceder eso? A través del testimonio del único Dios verdadero. Llegamos a la gran parte de las preguntas. Creo que esto es algo tremendo. Si hay preguntas, si hay comentarios, este es el momento. Tenemos a muchas personas aquí que están listos para compartir y aclarar cualquier duda, cualquier pregunta. No hay pregunta muy pequeño, no hay curiosidad muy pequeña. Todos estamos entre familia y como Vilma bien dijo, queremos aprender juntos. Así que pueden abrir sus micrófonos si quieren comentar algo, compartir algo, preguntar algo, si hay algo que se dejó afuera y quieres compartirlo, esto es un momento. Le vamos a dar unos minutos para compartir aquí y después lo vamos a pasar a la pastora para que ella pueda hacer la clausura de este gran tiempo. Hay preguntas. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar, y si no, vamos a continuar. De mi parte, quiero darle las gracias a todos los que han estado aquí. Realmente esto ha sido de edificación para nosotros como pastores y yo creo que el Espíritu Santo está interesada en una iglesia que quiere indagar en la palabra, que quiere hacer la voluntad del Padre, que quiere vivir una vida que le agrada al Señor, una iglesia que quiere obedecer en los estatutos, los mandamientos y inquirir en su santo templo y en su palabra. Así que yo les doy las gracias a todos ustedes porque aún hemos visto que aún en el trabajo han sacado tiempo para estar en estos tiempos y para crecer en la palabra y nuestro corazón, como les comentábamos al cuerpo oficial de la iglesia el miércoles pasado, nuestro corazón como pastores, especialmente no nos interesa el crecer en los números, en crecer en programas y recursos. Lo que nosotros, en nuestro corazón, es que esta iglesia sea una iglesia marcada por el Espíritu Santo, una iglesia que crezca en testimonio, una iglesia que crezca en sabiduría, entendimiento, que pueda haber un avivamiento y que esta iglesia sea un lugar donde la presencia de Dios puede habitar, puede hablar, puede transformar y nosotros ser recurso a la comunidad. Un lugar de palabra, un lugar de doctrina, un lugar donde se pone a Dios en primer lugar como debe estar, un lugar que reverencia la palabra del Señor y creo que esto es un paso para ir acercándonos a ese gran momento y misión. Gladys, te escuchamos en este momento. Sí, amén. Yo quería hacerle una pregunta que usted la puede explicar, ¿no? Por ejemplo, bajo, cuando estaba ya en casa en Perú, me preguntaban, ¿no? Eh, Me pareció una pregunta en su momento la contesté, pero me gustaría que usted indague más. Por ejemplo, gente que ya ha conocido de la palabra de Dios, que ha pasado pues por bautizo, inclusive una doctrina sana, han retrocedido, ¿no? Por unas circunstancias. Y ellos llegan a los milagros. Por ejemplo, ponen de excusa, el santo tanto salvó o sanó a mi esposa, a mi hijo. Entonces, ¿por qué yo debo creerte a ti que existe un solo Dios, un Dios verdadero? Pero si este santo sanó a mi familiar. Entonces, es una pregunta que siempre hacen. Entonces, en su momento, pues, eh, respondí de una manera que el Señor puso en mi corazón, pero me gustaría escuchar qué es lo que usted respondería, como base bíblica, qué es lo que diría. ¿Cuál fue, Gladys, la respuesta más o menos Sí. que le diste a estas Bueno, personas? yo le dije de que no solamente Dios sana,
porque Dios es el único que tiene poder para sanar, que el enemigo siempre es el padre de la mentira. Y él toma muchas veces, y lo dice también la palabra, que él es engañador y él engaña a la gente que está siguiéndolo para transformar su mente y que vaya a la perdición. Pero el único que sana es Dios, es el único que tiene poder, el Dios verdadero. Amén. Y le diste una respuesta muy buena. Yo creo que podemos traer a la mente cuando Moisés fue a donde el faraón. Y esto es una historia muy interesante porque Dios escoge a Moisés para ser la persona que él iba a utilizar para demostrar su poder al pueblo de Israel y sacarlo del cautiverio de Egipto. Y la primera señal inicial que Dios le revela a Moisés, él le dice: ¿qué tiene en tu mano? Tíralo al piso. Y cuando Moisés tira la vara en el piso, él puede ver que su vara se convirtió en una serpiente. Y después Dios le dice: cógelo por la parte de atrás, la cola. Y cuando él lo tomó de nuevo, se convirtió en una vara de nuevo. Y esto fue algo para Moisés que le sirvió a él personal, de una demostración del poder de Dios único y verdadero. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver que cuando Moisés llega a Israel ante el faraón, él empieza a mostrar las maravillas del Señor. Y dice la palabra que cuando él tiró su vara al piso y esa vara se convirtió en una serpiente, dice que los otros que estaban ahí en el reinado del faraón, ellos hicieron lo mismo, tiraron la vara y sus varas se convirtieron en serpientes. Pero dice la palabra y especifica que la serpiente o la vara que tenía Moisés, que cuando se convirtió en serpiente, tomó y se comió y se devoró a todos los otros serpientes. ¿Qué quiere decir con esto? El diablo tiene un poder limitado, pero sí lo tiene. Hay cosas que el enemigo puede hacer, como tú dijiste, para oscurecer y para desacreditar. Una obra que él hace el enemigo es de desacreditar el poder de Dios. Y hay muchas personas que aún en la Biblia, personas que podemos ver que siendo personas sabiendo que Dios es el Dios que puede sanar al hombre, acudieron a fuentes y recursos, otras personas que también que no eran el verdadero fuente de sanidad. Y por juicio Dios permitió que se murieran aún en su enfermedad. Pero hay una persona que acudió en su enfermedad a la fuente de poder, y es la persona de Ezequías. Ezequías, que era el rey de Judá en el momento de Segunda de Crónicas, donde dice que él se enfermó de muerte, pero en su enfermedad él acudió a Dios y Dios lo sanó. Y hasta hizo señales de Dios con él para Ezequías, que atrasó el reloj del tiempo para que Ezequías no solamente pudiera ser sano, sino que pudiera vivir unos 15 años más. Y hasta las personas de Babilonia vinieron porque se maravillaron de esta señal y dijeron: wow, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo fue que ustedes pudieron también, aparte, inclusive, a sobrevivir en este ataque de Asiria? Y eso fue otro mensaje, pero el punto es que Dios es la fuente de sanidad. Y eso es una doctrina, Gladys, y yo estoy contento que lo hubieras mencionado, porque la sanidad divina es una de las doctrinas que eh, vamos a estar hablando sobre ella. Y creo que nosotros podemos decirle a las personas: sí, Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es el que hace los milagros. Pero yo creo que más que nada, esto no se trata de de ser sanado de las enfermedades físicas, porque tú puedes acudir a un médico y el médico darte receta, darte medicina. Tampoco podemos engrandecer a Satanás, porque si pudiéramos pensar, cuando yo tengo un dolor de cabeza, puedo ir a mi gabinete, tomar un Tylenol y ya se me fue el dolor de cabeza. Pero esto no se trata solamente de que yo pueda ser sanado de mis enfermedades, sino ser curado de la enfermedad más grande, cuál es el pecado. El pecado es una enfermedad que ha acabado y ha arrasado con la humanidad. Y la única persona
que puede curar de esta enfermedad es la persona de Jesucristo. Y yo creo que hay muchas personas eh, eh, siendo confundidos, siendo engañados por todas estas cosas, porque como te dije, el enemigo quiere engañar, el enemigo quiere hacerse igual que a Dios, el enemigo quiere replicar las cosas de Dios y confundir a la gente, pero no lo puedes hacer porque Dios es el único verdadero que sane, que libera de todo mal. Y vamos a entrar en esta verdad muy grande en estos próximos semanas, donde estaremos hablando de la sanidad divina. No sé si la pastora quiere añadir algo aquí o alguien quiere añadir algo aquí. Dice Jesús, yo creo que obviamente Dios es el que sana, pero como estamos hablando, que si creemos en Él, también tenemos el don de sanidad, así mismo. Así como cuando Pedro sanó al que no podía levantarse a la entrada del templo. Y es verdad. Yep, eso es verdad. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y así Pedro es un ejemplo tremendo. Aun cuando se enfermó su suegra, Pedro acudió a la fuente, trajo a Jesús a su casa. Y eso es grande. Cuando la suegra estaba muy enferma y tenía fiebre y cuantas cosas, él amó a su suegra realmente. Y eso es algo, eso es grande. Él amó y y buscó a Dios y dijo, Necesito que vengas a ver mi suegra, que es la persona que cocina por mí, que aunque a veces es media loquita, pero yo la quiero, Jesús." Y Jesús vino y la sanó. Y eso podemos ver Esto. que Jesucristo es la única fuente de sanidad. Pastora, te escuchamos. Sí, yo creo que va más allá, como estábamos hablando, el punto es reconocer su existencia y conocer que en su palabra es realmente absoluta y como hemos estado hablando, aceptándolo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como el único Dios y dejando que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe y saber y poder entender que para poder reconocer que Dios mismo se ha revelado, porque como dice, yo creo que la escritura en Romanos 1, 19, 20, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Yo creo que para poder entender que Dios me sanó, Dios me liberó, hay que reconocerlo a Él como el único Dios verdadero que existe. Eso es verdad. Amén. Amén. Eso es un punto muy grande. Yo creo que una de las cosas que se puede hablar a esos tipos de personas es contándole aún los propios testimonios. Mira el testimonio de este muchacho Mauricio, en donde su mamá estaba básicamente minutos de la muerte, días de la muerte, y cómo Dios levantó a esta mujer y la sanó por completo. Esto nos da la indicación de que hay una sanidad divina que viene de Dios que no puede venir ni de la medicina, de la ciencia, ni del diablo, porque no, eso no es así. Juan 10:37, mira lo que dice Jesús, y con esto le voy a pasar a la pastora para que nos pueda cerrar, si es que no hay otra pregunta ni comentario. Juan 3, 10, 17, 18 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Esto es Jesús hablando. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creer a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, que llega un momento donde tenemos que creer en la obra que hace Dios, porque son tan evidentes, son tan claros, dan una convicción de que realmente, wow, tiene que ser una persona, un Dios verdadero eh, para hacer estas cosas que hemos visto. Jesús dijo, aunque no vas a creer en mí, te va a ser difícil, pero por lo menos las obras que yo hago, cree en ellas y deja que las obras sean las que te dan el pleno convencimiento, que te convenzan tu alma, tu espíritu, de que realmente es un Dios soberano, que existe, que hay un poder grande que existe. Y yo creo que a estas personas tenemos que llevarlos a eso, llevarlos a saber que la enfermedad más grande del hombre es la enfermedad del pecado.
pero Dios incluso libera al hombre y lo sana de esa enfermedad del pecado que nos conduce a la muerte, la separación de Dios. No sé si hay otra persona, si quiere comentar, si quiere preguntar algo. Estamos aquí para escucharles. Estamos aquí para responder cualquier cosa que tengan. Y si después te llega a la mente algo que quieres compartir o preguntar, puedes comunicarte con nosotros directo. Ustedes tienen nuestros números y también tienen el correo electrónico que lo estamos compartiendo aquí, info@generacionconpropósito.com, que ahí también les vamos a estar llegar haciendo todos los recursos que ustedes necesitan. Sin más preámbulo, les doy gracias una vez más. Gracias de verdad por atender este tiempo. De mi parte, de parte de la pastora, estamos muy felices con todos ustedes y sé que Dios está haciendo algo grande en su pueblo. Lo podemos ver, podemos testificar como Dios ha sido grande y solamente les digo hacia adelante, no permiten que el enemigo traiga el desánimo, sino deje que el Espíritu Santo te anima a seguir clamando, orando, creciendo en la fe, alabando y confiando que tu milagro, la que has estado pidiendo a Dios, está a llegar, porque el único y verdadero Dios está contigo y tiene cuidado de ti. Dios te bendiga, pastora. Es tu turno. Amén. Dios te bendiga. Creo que podemos darle gracias a Dios por esta bella enseñanza, por poder compartir la palabra. Y yo creo que esto nos anima a prepararnos para la semana que viene y ver que el Señor tiene ya una nueva enseñanza para nosotros que podemos ver a través del folleto y usted mirar en lo que se le fue compartiendo, que la semana que viene estaremos hablando de la deidad del Señor y usted puede verlo en Juan 1:1, Filipenses 2:6 al 11 y Mateo 1, capítulo 1, versículo 23. Así que estaremos preparados para la semana que viene y creo que ha sido un maravilloso tiempo. Muchas gracias por compartir y creo que podemos ser bien para que todos podamos tomar un momento de darle gracias al Señor. Yo le pediré a Vilma que cierre en oración este precioso tiempo, así que cada uno prepárese para cuando le toque hacer la clausura, porque somos una iglesia, un cuerpo que busca la verdad y ama a Dios sobre todo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Sí. pastores, por la enseñanza. La verdad, a mí la enseñanza es prioridad en mi vida porque yo digo, Señor, yo lo que quiero es que la Biblia quede empreñada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hay circunstancias que quizás no la voy a cargar físicamente, pero si está en mi mente, automáticamente uno habla, como dijo la hermana que le preguntaron de los milagros de los ídolos, y uno dice, bueno, en la palabra de Dios dice esto y esto, esto. Y eso quisiera tener la Biblia dentro de mi corazón y mi mente para cuando vienen los momentos así que te confrontan, no ser nosotros, no Yeah. ser nosotros, sino que ser con la palabra, ¿verdad? Que la Amén. tenemos ahí, porque si uno dice, ay, pero mire, tal Sí, vez no es credibilidad, pero cuando decimos, en tal parte de la Biblia dice esto y esto, y correcto. el Señor respalda y habla, así que gracias por este tiempo, esta bendición, espero que los que se puedan conectar de igual manera. Dios siempre da el tiempo. Quizá habrá unos sábados que uno no puede, pero mientras podamos, hermanos, estemos ahí para equiparnos. Necesitamos equiparnos para pelear toda batalla que viene, porque el enemigo tira dardos, pero no nos va a dar porque tenemos la cobertura de Cristo. Señor, te damos gracias, Padre Aleluya. Santo. Gracias, gracias, Sí, porque Señor. este día es hermoso, Señor, el día que tú has hecho. Gracias, Es Señor. tuyo y Sí, para Señor. ti, Señor. Reconocemos tu Gracias. bondad, tu gracia, tu misericordia, que tú Alabanzas a tu eres el que nombre. das toda oportunidad, Señor. Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu Santo, que nos guía. Gloria. Eres tú, Yes. Espíritu de Dios, que nos convence que eres la verdad, Padre Santo.
Eres tú, Señor, que siempre pelea por cada uno de nosotros. Te presento a cada uno de los hermanos esta mañana, Señor. Cual sea su Sí, Señor. condición, su necesidad, Padre Santo, está resuelta porque tu Glorifícate. palabra dice que tu gracia y tu Yes. misericordia nos sigue todos los días y la creemos y la atesoramos, Señor. La tenemos ahí, Padre Santo. Nos levantamos confiando y creyendo. Tengo un Sí, Dios que todo Señor. lo puede y me da todo lo que le Aleluya. pido conforme a su voluntad. Padre, gracias por Aleluya. este grato momento. Señor, cuida a cada uno en su trabajo, Padre Santo, los que están en su casa, si tienen quebranto de salud, Señor, o duda, desánimo, Padre Santo, todo se va y todo Sí, es En el Señor. hecho nombre de nuevo. Jesús. Así que gracias, Señor, que la bendición de Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre esté con cada Amén. uno de Sí, nosotros. Señor. Hermanos, y mañana preparados a la iglesia, a adorar Gracias. a Dios verdadero, porque Dios Eso tiene es. Amén. grandes cosas para nosotros. Bendiciones. Aleluya. Amén. Así es. Amén. Así que gracias a todos, saludos, nos vemos mañana y bendecido sábado para cada uno. Dios le Amén. bendiga. Dios los bendiga, Amén. pastores. Dios les bendiga. Amén. Hermanos. Dios, adiós. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Saludos. Saludos. Abrazos.